Ya, ¿empezamos? Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Benjamín López. Trabajo en el Laboratorio Tecnológico de Cementos Progreso. Tengo a mi cargo lo que es el laboratorio de agregados, concreto endurecido, prefabricados y suelos. Hoy vamos a hablar sobre el tema de propiedades físicas de los agregados, de los ensayos que realizamos para lo que es la fabricación del concreto hidráulico. Cuando hablamos de las propiedades físicas de los agregados, pues nos referimos especialmente a evaluar agregados para la fabricación del concreto. Parte de estos ensayos o de estos principios se utilizan para lo que es diseño de mezclas asfálticas y en su mayoría es para el diseño o fabricación de concreto hidráulico. Tema del laboratorio, les comento, tenemos al laboratorio acreditado bajo la norma ISO 17025. Esta norma lo que acredita es el sistema de gestión de calidad del laboratorio. Tenemos algunos ensayos acreditados. En el laboratorio de agregados específicamente tenemos la granulometría. Estamos por recibir la autorización del lavado tamiz 200 y densidad de absorción. ¿Por qué es tan importante mencionar esta parte? En Guatemala actualmente es el único laboratorio acreditado. ¿Sí? Esto significa que nuestros resultados son confiables, son certeros, que nuestros equipos son constantemente verificados, son equipos de primera para lo que son los ensayos de laboratorio y pues nuestros valores o nuestros resultados son valederos aquí y en cualquier otro país. De Centroamérica, quien más tiene acreditados estos ensayos está un laboratorio en Costa Rica y supongo que en México habrán algunos otros. Entonces, para proyectos de gran impacto que últimamente se han estado construyendo, muchas hidroeléctricas, edificios, plantas en este caso la planta de cemento, es muy importante tener estos resultados confiables de un laboratorio, ya que hemos visto muchas veces ensayos de varios laboratorios o resultados de varios laboratorios y realmente se crea una gran dispersión. Entonces debemos de estar seguros de qué laboratorio o con qué datos vamos a trabajar para lo que es el diseño en ingeniería. Adicional a esto tenemos lo que son acreditados los ensayos de resistencia a compresión en cilindros, en cubos de cemento y ensayos que caracterizan el cemento por medio del laboratorio físico o laboratorio químico. Dentro del laboratorio nosotros compramos muestras de referencia para participar en lo que es intercomparación internacional. Estos patrones de referencia se compran por lo menos 2 veces al año en el laboratorio de agregados y lo que hacemos es analizar esa muestra que compramos. Los resultados se envían a los que nos venden estas muestras de referencia y ellos nos dan un resultado de cómo se comportaron nuestros análisis. Debemos de mantener un rating aceptable es como compararnos, ¿verdad? Entonces, las muestras se las compramos a estas casas, a AMRL, CCRL, al ACI. Bueno, el ACI no vende muestras de referencia, pero es quien nos acredita lo que son a los técnicos en agregados, técnicos en concreto, grado 1, hay técnicos de supervisión de obras, en pisos industriales, y así hay varios
varias certificaciones que pueda acreditarnos el ACI. Entonces, también participamos o somos la referencia en Guatemala con varios laboratorios. Hacemos intercomparaciones entre laboratorios en Guatemala. Una vez al año hemos estado trabajando en los meses de noviembre y diciembre por medio de AGEXPORT. Hacemos lo que es la muestra de referencia, agregado grueso, agregado fino. Y AGEXPORT trabaja todo lo que es la parte estadística y verifica el comportamiento o los resultados de todos los laboratorios participantes. Pues eso es lo que hacemos para mantener nuestra calidad, verificar nuestros resultados, ya sea la precisión y exactitud del laboratorista que trabaja las muestras. Bueno, cuando hablamos de tipo de rocas, tenemos las rocas ígneas, rocas sedimentarias y rocas metamórficas. En Guatemala es está bien definido más o menos de dónde proceden estas rocas. Este es un mapa geológico y vemos en la parte norte, donde tenemos las rocas sedimentarias, la parte sur, tenemos pues toda la parte amarilla que ustedes notan acá en la parte baja del mapa, que es la cadena volcánica. Esa cadena volcánica pues ha formado por medio de sus erupciones muchas montañas o muchos bancos de materiales ígneos. Entonces está definido. Y al centro del país tenemos lo que es las rocas metamórficas. Por ejemplo, el granito, mármol. Ustedes lo van a notar que está ubicado en la parte de Zacapa, en esa parte alta hacia Cobán, el Rancho. Entonces, y en la parte norte total del país tenemos lo que son las rocas sedimentarias, mucha roca caliza. Mucha roca de esas pues contienen muchos fósiles, ¿ya? Entonces está bien definido más o menos cómo está distribuido el agregado en Guatemala. Actualmente dentro de la ciudad de Guatemala, la mayoría de agregado que se utiliza en la fabricación del concreto es calizo y el basalto, que proviene del sur, háblese Palín, Matitlán, y en la parte norte pues tenemos de la ciudad lo que procede más o menos desde el Rancho, Guastatoya, Sanarate, que nos proveen bastante material para la fabricación del concreto a la ciudad. Bueno, analizamos o qué especificaciones deben de cumplir los agregados. Las especificaciones que se deben de cumplir están basadas en el ASTM C33 y la traducción de la norma o la norma guatemalteca que tenemos, la 41007. El libro azul de caminos nos pide para la fabricación del concreto algunas especificaciones que cumplir. Entonces, en muchos contratos del Estado nos regimos a lo que es el libro azul de caminos. Proyectos propios, hay muchos proyectos que definen sus propias granulometrías o las propias características que deben de cumplir los agregados. Y tenemos el código ACI. Ahí pues va más amarrado a lo que son estructuras. En el libro azul de caminos va más amarrado a lo que son puentes y construcción de caminos. Entonces, vemos aquí dos fotografías donde tenemos lo que es el canto rodado y un agregado triturado. Un agregado triturado es bueno, uno que sea como este, que tenga una forma poliédrica, ¿sí? Que tenga varios lados. Eso pues nos da
mejor contacto con la pasta de cemento y podemos fabricar un mejor concreto. La parte de los cantos rodados, pues hay que tener cierto cuidado con la cantidad de canto rodado que tengamos. El agregado de canto rodado muchas veces se obtiene la mayoría se obtiene de los ríos, proyectos lejanos donde se decide explotar un río, triturarlo, triturar ese agregado, producir pues arena lavada o piedrín de ciertos tamaños. Pero debemos de contemplar ciertos ensayos que les voy a mencionar más adelante. Cuando tengan dudas, por favor. Esta es una gráfica de los porcentajes de agregado, cemento y agua y aire que contiene un volumen de cemento. Si se dan cuenta, el mayor volumen lo ocupan lo que son los agregados, agregado fino y agregado grueso. Entonces, la menor parte pues es el aire y quizás lo más caro sea el cemento. Entonces, de ahí la importancia de analizar los agregados, ¿ya? Influye totalmente la característica del agregado, la calidad del agregado en un concreto, ya que su mayor volumen lo ocupa el mismo. Gaby, puntero no tiene. ¿Cómo los clasificamos? La clasificación puede ser por su fuente de obtención, ya sea natural o triturado, por el tamaño de las partículas finos y gruesos. Cuando hablamos del tamaño de las partículas, agregado fino es arena, todo lo que pasa al tamiz número 4, y los tamaños gruesos pues es el piedrín. La fuente de obtenerlo pues natural, cuando les hablaba como por ejemplo explotar un río, eso le llamamos agregado natural. Y decidimos explotar una cantera, es el agregado triturado. Básicamente de esta forma lo definimos. Forma y textura, les hablaba anteriormente de la forma, ¿verdad? Agregado poliédrico, un agregado triturado y un agregado de canto rodado. ¿Cómo vamos a juzgar o cómo vamos a verificar la calidad de los agregados? Pues no lo podemos ver a simple vista, o no se puede juzgar solo por el color. A veces se nota hay reclamos por clientes que nos dicen, mire, es que el concreto ahora está más oscuro o está muy claro. O mire, el agregado que me está trayendo, a veces se mira tiene una tonalidad diferente y a veces es solo por un cambio de humedad. A veces cuando estamos en época de invierno, pues se moja el agregado, se torna un color diferente que pensamos que está sucio, pero realmente se juzga por sus propiedades físicas, químicas, ¿ya? Entonces también la parte química es muy importante analizarla. No voy a profundizar tanto en lo que es la parte química, vamos a dar una breve descripción, pero sí bastante en lo que es la parte física. Bueno, antes de iniciar lo que es la trituración, se identifica, por ejemplo, si es un banco de materiales, se inicia con lo que es el descapote del banco de material. Lo que significa el descapote es retirar lo que es la materia orgánica, la materia vegetal, descubrirlo. Y pues iniciamos a explotarlo. De una vez a la trituradora. En el caso de lo que es la explotación de ríos, el proceso de limpieza va al final. En el caso de la arena se lava
después de la trituración. Durante la trituración se hace un proceso de lavado para quitar la cantidad de material fino. Bueno. Lo que son las propiedades físicas, pues incluyen básicamente estos 7 ensayos. Nosotros lo definimos como ensayo completo de agregado fino, por eso dice allá ECAF, o ensayo completo de agregado grueso. Estos son los ensayos que se realizan, pues son básicos, ¿verdad? Ustedes para mantener su control de calidad deben de realizarlo cada cierto volumen de producción o cada cierto volumen de compra. En un proyecto de construcción, muchas veces se hacen ensayos completos a diario, en otras ocasiones se hacen semanales, otros hacen mensuales, depende del volumen que van a manejar. Hemos visto, por ejemplo, en algunos proyectos trabajan la trituración día a día se realizan estos ensayos, principalmente el de granulometría. Y si hay pues algún problema con la granulometría, se hacen ajustes en lo que es la trituradora. Y mandan algunas veces a otro laboratorio para verificar lo que el laboratorio interno está realizando. Por ejemplo, tenemos una hidroeléctrica que tienen un laboratorio del contratista que está fabricando el concreto. Aparte de eso, tienen un laboratorio de los supervisores. Y aparte de eso, mandan una muestra mensual a otro laboratorio para comprobar los resultados que se obtienen. ¿Ya? Porque si ustedes compran un agregado de cierta calidad, esa calidad se debe mantener. Y lo vamos a verificar por medio de estos ensayos. Entonces, si ustedes reciben un agregado de menor calidad, pues obviamente se debería reflejar también en el costo. ¿Ya? Entonces, es muy importante llevar todo este ensayo. En el caso del lavado tamiz 200 o de las impurezas orgánicas, se le realiza más que todo lo que es el agregado fino. No se le realiza al agregado grueso. Sería el ensayo de agregado grueso, el ensayo completo de agregado grueso, no lleva incluido lo que es impurezas orgánicas. Estos son ensayos completos, ensayos que no se realizan día a día, sino que se realizan cada cierto volumen de producción o cada cierto tiempo. Por ejemplo, lo que es la resistencia al desgaste o a la abrasión. Por ejemplo, si ustedes están explotando una veta de un banco de materiales, pues se va a mantener lo que son sus resistencia al desgaste, se va a mantener constante. Ustedes cambian de posición, de beta, van a seguir explotando, pues ahí ya se analiza lo que es la resistencia al desgaste. Entonces, es un ensayo más tardado, más costoso, que no necesariamente lo tienen que estar realizando constantemente. La estabilidad volumétrica del sulfato de sodio también es otro ensayo que no se realiza con tanta frecuencia. Vamos a ver más adelante cada uno detalle. Partículas planas y alargadas. Y en el último, que es la granulometría Besser, ese ensayo se realiza o lo realizan aquellos que son fabricantes de blocks, adoquines, todo lo que es prefabricado. Entonces este es se trabaja bajo otra norma y es un ensayo totalmente diferente a lo que es fabricación del concreto fluido o concreto convencional. Empezamos con la granulometría. Pues la granulometría no es más que la separación de sus tamaños, el tamaño de partículas por medio de tamices. Aquí lo importante es analizar los porcentajes de cada tamiz para poder generar una gráfica, y esa gráfica que generamos deberá entrar dentro de las curvas especificadas en la norma. En el caso tenemos la norma guatemalteca 41010. Esas normas ustedes las pueden ver en la página del Instituto del Cemento y del Concreto de Guatemala. A diferencia de las ASTM que ustedes pues, tendrían que pagar por la norma,
Guatemala pues todavía las manejamos o se manejan sin costo. Muy importante todo esto trabajarlo bajo las normas indicadas. ¿Para qué nos va a servir la granulometría? Pues nos va a determinar con gran exactitud la capacidad de compactación del concreto. De esto depende que el concreto tenga una buena compacidad. Permite determinar si un agregado es económico. Y en la mezcla nos va a interesar mucho lo que es reducir la cantidad de vacíos dentro de la mezcla. Comúnmente en nuestro país se trabaja más con concreto hecho en obra. El concreto hecho en obra, por lo regular, trabajan con dos agregados. Agregado de 3/4, una arena. Eso ustedes lo van a ver en cualquier ferretería, en cualquier venta de materiales. Que ustedes van a comprar agregado y van a encontrar, si mucho, tal vez dos tipos de tamaño. 3/8, 3/4 y una arena. Pero ya en plantas industriales se trabajan con 2, 3 agregados, en algunos casos hasta 4 agregados. Entonces, hacer una buena combinación de esas granulometrías es la función del ingeniero, ¿ya? Para poder realizar un buen concreto. Entonces, si tenemos mayor espacio vacío, vamos a necesitar más pasta de cemento para poder pegar cada partícula. Entonces, vamos a tener un concreto más costoso. Entonces, lo ideal es tener una buena proporción de los agregados. Al realizar el cálculo de la granulometría, tenemos que hacer el cálculo del módulo de finura. El módulo de finura, pues es una serie de, es más una operación algebraica, sumas, y nos arrojan estos números. El número de la granulometría, pues nos va a determinar si nuestro agregado es muy fino, muy grueso, y lo ideal, pues, es mantenerse entre 2.6, 2.3, 2.6 más o menos, ¿ya? Depende la trituradora que tengamos también. Entonces, eso es muy importante. Más grande es el número, pues mayor es el número, nuestra granulometría va a ser más gruesa. Como les comentaba, en el libro azul, si vamos a trabajar proyectos desde el Estado, pues nos regimos a lo que es el libro azul. Nos dice ahí qué debe de cumplir la arena, bajo qué módulo de finura. Entonces, verificamos, ¿verdad?, que eso se cumpla. Un ejemplo de dos curvas granulométricas. Son del mismo tamaño de agregado, las dos son de agregado de 3/8 en este caso. Sin embargo, pues las curvas se parecen, ¿verdad? Se parecen, aunque la trituración no es igual. Y esa es nuestra función, verificar qué está pasando, si la curva entra entre los parámetros especificados y si nos sirve para lo que es la fabricación del concreto. Claro, pero cuando se hace el ensayo de densidad relativa, vemos ahí la norma guatemalteca. Cada ensayo tiene su norma. La norma nos sirve básicamente para ejecutar el ensayo, para hacer el procedimiento para realizar el ensayo. Y más o menos las densidades que tenemos de cada roca están acá presentes. En nuestro país las densidades pues están más o menos entre 2.4 y 2.9, más o menos 2.48, 2.9. Lo más porque tenemos más que todo calizas y basaltos. ¿Ya? Esas son las densidades que utilizamos para la fabricación del concreto. ¿Por qué es importante la densidad? La densidad nos va a servir para diseñar la mezcla por método de volúmenes absolutos. Conocemos la densidad de la arena, la densidad del piedrín, la densidad del agua, la densidad del cemento. Y
al realizar nuestro diseño debemos de cumplir con que con los pesos para obtener el metro cúbico exacto, ¿sí? Eso es muy importante porque a veces se tienen casos donde las mezclas pues no salen cabales, se obtiene menos del metro cúbico o mayor, ¿verdad? Entonces, eso se ve reflejado en lo que son las resistencias del concreto. La masa unitaria. Hay masa unitaria suelta y masa unitaria compactada. Bueno, esta es la masa, se determina por medio de un volumen o de un recipiente con determinado volumen conocido. Se ve lo que pesa el material por metro cúbico. Esto es muy importante cuando hacemos ensayos o diseños de mezcla por método de volumen o cuando compramos agregados por método del volumen. Hay muchas de las trituradoras lo que hacen es ubicar la palangana del camión y vender el agregado por medio de volumen. O también a la hora de tener un banco de materiales apilado ya triturado y queremos conocer su volumen o el volumen de trituración de una trituradora, es muy importante este ensayo. Entonces, por ejemplo, si vamos a comprar arena por volumen, no es lo mismo que esté seca o que esté mojada, ¿verdad? Entonces, ahí vienen los reclamos al proveedor, mire, me está dando menos del metro cúbico, ¿verdad? Nada más no nos reclamamos, pero es obtener el metro cúbico, ¿verdad? Entonces, muy importante este ensayo. La capacidad o la absorción del agua, dice la capacidad de un agregado para absorber agua. No es solo o sea, es la parte de absorber y retener esa humedad. Los agregados tienen microporos y ahí se alojan lo que es la humedad. Entonces, esto es muy importante también para la fabricación del concreto, ya que el conocer este resultado nos va a ayudar a mantener lo que es la relación agua-cemento en una mezcla. Y lo que les comentaba anteriormente, si tenemos una arena mojada y estamos, o una arena saturada, ¿verdad? Que estuvo expuesta a la lluvia un día lluvioso y vamos a utilizarla para fabricar el concreto, debemos de restar la humedad que ha absorbido para aplicar el volumen necesario o el peso necesario a la mezcla. Generalmente, mientras mayor densidad tiene un agregado, menor absorción va a tener. Eso porque va a tener menos poros la partícula, el agregado, menos poros superficiales. Para determinar este ensayo es muy importante sumergir el agregado durante al menos 24 horas. Hemos visto resultados, por ejemplo, de alguien que lo sumerge 4 horas y el resultado es totalmente diferente que si se sumergen las 24 horas. En proyectos grandes, por ejemplo, cuando se hacen carreteras, en las plantas de concreto, se trata de mantener el agregado grueso saturado. Esto porque al estar bajo el sol, se seca el agregado grueso y aparte de eso se calienta. A la hora de fabricar el concreto nos va a afectar la manejabilidad. Entonces, muchas veces se utilizan aspersores para mantener el agregado grueso saturado. No así el agregado fino, ya que el agua no logra atravesar todo el banco apilado. Condición SSS es seco superficialmente saturado. ¿Sí? Esta condición, como les decía, se trata de llevarlo durante las 24 horas de inmersión para que para que se esté totalmente
saturado, ¿verdad? Y podamos determinar con exactitud lo que absorbió de agua. ¿Sí? La humedad, dice, corresponde a la cantidad total de agua que contiene un agregado en un momento determinado. Esto significa que debemos determinar la humedad, no es más que una diferencia de pesos, peso saturado menos peso seco dividido el peso seco. Esto nos va a dar lo que es la humedad que contiene el agregado en ese instante. Esto, al fabricar mezclas, debemos de hacer la corrección por humedad. Para eso debemos de hacer este ensayo. Esta no es más que determinar la humedad que tiene en el instante. Y así corregir por humedad los pesos que vamos a aplicar a una de concreto. ¿Sí? Vemos acá una gráfica de cómo son las condiciones cuando tenemos una masa seca totalmente al horno, cuando tenemos seco al aire. Claro, ¿ya? Entonces, tenemos pues 4 condiciones. Debemos de tener los datos necesarios para tener la sequedad superficial y saturación de masa seca. Aquí hay una parte importante. Hace unos días tuvimos evaluamos un elemento prefabricado, era un adoquín. Y me decía la persona que me había llevado el adoquín, mire, ¿por qué a mí me da diferente la absorción, la absorción del elemento? Entonces, analizábamos en la parte que él había llevado a la condición masa seca. Tenía él un horno que la temperatura no llegaba a lo que recomendaba la norma. Entonces, no obtenía totalmente seco el elemento para poder determinar la humedad del adoquín, ¿verdad? Y habían diferencias en lo que era la determinación de la absorción. Entonces, sí es muy importante el equipo que vamos a hacer para poder realizar los cálculos más exactos. El lavado tamiz 200 o el tamiz 200, esto es muy común cuando se fabrica concreto. Preguntar, mire, ¿qué tamiz 200 o cuál es el porcentaje de tamiz 200 que usted tiene en la arena o en el piedrín? En el piedrín pues muchas veces es mínimo o cero, pero sí en la arena. El tamiz 200 en una mezcla pues afecta demasiado su desempeño en la durabilidad, en la calidad del concreto. Sin embargo, pues hay 2 tipos de tamiz 200. El tamiz 200 que es producto del polvo de trituración o el que es producto de las arcillas, cuando más que todo en arenas de río. En suelos recordamos que nos dicen que todo lo que pasa al tamiz 200 es arcilla. En el caso del análisis de agregados, no todo es arcilla. Puede ser arcilla o puede ser polvo de piedra. Entonces, es muy importante ver la procedencia del material al que vamos a analizar. Si a mí me dicen, por ejemplo, mire, es una arena del Villalobos, tiene 15 de tamiz 200, 15% de tamiz 200, me asusto, ¿verdad? Es de preocuparse porque es una arena contaminada. Pero si me dicen, mire, es del banco de materiales X, tiene 12% o 15% de material que pasa también 200, pues ese polvo fino es producto de una trituración, me puede servir para llenar todavía más espacios vacíos. Entonces debemos de saber jugar con esta definición. Los efectos nocivos de las arcillas o del
tamiz 200, pues es el aumento del consumo de agua. Entonces, al consumir más agua dentro de un concreto, vamos a reducir la resistencia, dado que se incrementa también la relación agua-cemento. Hay mayor contracción, se arrojan muchas veces agrietamiento superficial debido a la contracción. Entonces, esta parte sí es muy importante y muchas veces en muchos proyectos los materiales son de mala calidad y se le culpa al cemento, ¿ya? Se le culpa a la persona que lo está fabricando, ¿verdad? Pero realmente es muy importante analizar la procedencia. Aquí tenemos algunos porcentajes permitidos de tamiz 200, dependiendo de la procedencia del material. Y vemos, por ejemplo, si es una arena triturada, una arena natural, pues nos dice ahí más o menos el máximo permisible, 5%, si es un concreto que está expuesto a la abrasión, 3% si es uno que no está expuesto a la abrasión. Cuando hablamos de un concreto expuesto a la abrasión, es un pavimento, es un piso industrial, que va a estar sometido pues al paso de ruedas y va a ser más fácil de desgastarse. Si es una arena triturada, pues vemos que los porcentajes son más amplios, ¿verdad? Y en una grava, igual tenemos ciertas condiciones. El material orgánico, muchas veces pues se da cuenta uno de la arena fina, de la arena, con el olor. Simple y sencillamente uno pasa a la par de la arena y se siente el olor. Pues de lo que son la contaminación de los ríos. Y eso lo vamos a determinar por medio de este ensayo. Y esto sí es crítico cuando se tiene en grandes cantidades, ya que pues retarda el fraguado del concreto. Muchas veces pasa 24 horas y el concreto no endurece, no empieza a fraguar. Y si ya fraguó, empiezan a haber desprendimientos de agregados. La prueba más que todo, o mejor dicho, la prueba se le hace a la arena. Al agregado grueso no se le realiza porque no se puede determinar, obviamente, ya que se hace por medio de unos frascos o de unos pignómetros de esta forma. Entonces tenemos un colorímetro como este, que nos arroja un resultado, color. Se mete una cantidad de arena, se introduce en un frasco con la preparación y se deja reposar durante 24 horas. Entonces, lo permisible es hasta el número 3, o el del medio. Ya 4 y 5, pues ya tenemos demasiada cantidad de materia orgánica. En Guatemala es muy importante tomar esto en cuenta porque aquí se explotan bastantes ríos. Ustedes viajan al sur, se van a dar cuenta de muchas areneras que están pues extrayendo ahí el material y es el que más se vende. Ustedes van a muchas distribuidoras de materiales y el precio de esta arena es muy barata comparada con una arena triturada, una arena lavada. Pero también las consecuencias de usarlos pues son críticas. Entonces, donde más lo notamos es en el precio. Su manufactura pues solo es de extraerla y transportarla, ¿verdad? Entonces sí es muy importante tomar en cuenta este ensayo. Nosotros en el laboratorio emitimos un informe como este, donde tenemos los resultados en la parte de arriba y la granulometría en esta gráfica. Y abajo pues se analizan lo que son las masas retenidas y los porcentajes acumulados. Ideal cuando uno pues hace una granulometría es que nuestra gráfica esté dentro de los parámetros que están en negrita.
Nosotros en el laboratorio no damos un dictamen, sino que lo que damos es información nada más. No les podemos decir, miren, es una buena arena, es una arena mala o es un agregado bueno, sino que eso, pues el cliente lo obtiene su resultado y ya maneja su información. Él ya determina si lo puede utilizar o no. Es muy importante a la hora de realizar el muestreo, la toma de la muestra que se va a llevar al laboratorio, para que tengamos los datos más confiables. Si tenemos bancos de materiales, ideal es tomar de varios puntos y homogenizar bien la muestra para poderla llevar al laboratorio, ya que si no tenemos resultados no muy confiables. ¿Tendrán dudas, Gaby? ¿No hay dudas? Estos ensayos que les comentaba que son más específicos, por ejemplo la estabilidad volumétrica, esto es más, bueno, se define como la aptitud para resistir, permanecer inalterables bajo condiciones de servicio que generan acciones destructivas por cambios de volumen en el concreto. Este ensayo es el ensayo más común, o lo llaman comúnmente sulfato de sodio. Lo que hace este ensayo es, por medio de unas sales y varios ciclos de secado, las sales se introducen dentro de los poros del agregado y provocan una explosión. Entonces, ahí se va a ver si el agregado es resistente a estos cambios volumétricos. Esto es muy importante a la hora de hacer mezclas de concreto cuando son concretos sometidos a extremas temperaturas, por ejemplo, en cuartos fríos. Por ejemplo, McDonald's o grandes industrias donde tienen cuartos o pisos industriales con cuartos fríos, el hielo se va produciendo dentro del concreto y provoca ciertas explosiones. Entonces debemos de ver que esos agregados que se van a utilizar sean resistentes a ese tipo de condiciones. Vemos aquí la parte de congelación y deshielo, ¿ya? Entonces cambian de volumen por el mojado y secado y congelación y deshielo. Y pues se deteriora más rápido el concreto. Eso tiene que ver mucho con la durabilidad del concreto. Entonces, el resultado es este. Se dan cuenta, no dice mayor cosa, pero debemos de ver dentro de la norma la recomendación que nos dice qué parámetro debemos de aceptar. Entonces, acá vemos unas fotografías donde está el sulfato ya seco dentro del agregado. Esto es un ensayo que lleva al menos 12 días. El ensayo tal vez más largo que se le realiza a los agregados. No es muy común que lo soliciten, pero sí es muy importante saber la estabilidad que van a tener los agregados. Aquí vemos la norma que se utiliza para hacer el ensayo. Quizás sea uno de los ensayos más caros también, ¿verdad? Por el tiempo de trabajo que tiene. El ensayo de abrasión. La resistencia al agregado grueso se considera importante cuando el concreto estará expuesto a cualquier acción que produzca desgaste. Como les comentaba, en el caso de los pavimentos, el libro azul de caminos o el libro azul de la Dirección General de Caminos nos dice que la pérdida máxima permisible es del 40%. Entonces se somete la muestra a un desgaste. La muestra va a tener una masa conocida y después de ese desgaste se pasa por un tamiz y se verifica la diferencia de pesos y nos va a arrojar un desgaste. En algunas literaturas van a encontrar ustedes que la pérdida máxima permisible es hasta el 50%.
Pero ya cuando un agregado pues está cerca del 40%, ya lo vemos a simple vista que que el agregado no es muy denso, que el agregado no es de muy buena calidad. Entonces va a tener más pérdida al desgaste, a la abrasión. Cuando se hacen pisos industriales, se nota el desgaste rápidamente porque los montacargas concentran todo el peso en poca masa, ¿verdad? Son 4 ruedas, por lo regular esas ruedas muchas veces son de acero y desgastan mucho la superficie. Entonces, en muchos proyectos no solamente piden agregados de buena calidad, sino que todavía se aplican endurecedores superficiales o químicos en la superficie del pavimento para que todavía tenga mayor resistencia al desgaste, ¿verdad? Para que se desgaste prácticamente el endurecedor o el químico y no así el concreto. Entonces, en patios de maniobras, ¿verdad? Donde aquellos parqueos grandes donde ven circular camiones todo el día, en ingenios, por ejemplo, es muy importante cumplir con estas características. Las propiedades químicas de los agregados. Como les comentaba, nosotros en la parte sur tenemos lo que son los agregados basálticos, en la parte norte, los sedimentarios. Entonces, esas características son muy importantes, ya que los agregados pueden provocar algunas reactividades con la pasta de cemento. Entonces, a los agregados calizos se les hace la reactividad álcali-carbonato y a los agregados ígneos o los basálticos, la reactividad álcali-sílice. Actualmente se reconoce que un agregado puede ser reactivo dentro de una matriz cementante. Las reacciones químicas, las reacciones son químicas con la pasta, afectan el comportamiento del concreto. Muchas de estas reacciones o de estas reactividades requieren de varias condiciones. Una de ellas es que esté expuesto a la humedad, el concreto constantemente. Yo hasta el momento no he visto una estructura con reactividad acá en Guatemala. Dentro del laboratorio, como aceleramos los procesos por medio de ensayos, sí he visto cómo reacciona con alguna masa de concreto, ¿verdad? Y provoca pues algunas fisuras o algunos cambios de volumen. Que les comentaba anteriormente, las ígneas álcali-sílice y las calizas álcali-carbonato. Hace algunos años, unos japoneses estaban construyendo un museo en el Parque Tikal y el agregado no cumplía con las características, el agregado de la zona. Entonces tuvieron que transportar el agregado desde el rancho hasta Tikal, ¿sí? Entonces no encontraron en la zona un buen agregado. Entonces llevaron algunos lugares desde Morales, creo yo, Morales y Zabal y del rancho hasta el Parque Tikal. Bueno, lo que explica esta diapositiva es alrededor del agregado que está al centro. Se ve un cambio de color. Ese cambio de color es una gel que lo que hace es provocar una explosión. Y esa es la reactividad. Entonces la reacción álcali-agregado puede producir una expansión anormal y agrietamiento dentro del concreto. Y se manifiesta a largo plazo, ¿ya? En la parte sur del país tenemos ciertos agregados reactivos, potencialmente reactivos, pero para
Para reducir esa reactividad se debe de contemplar el uso de cierto tipo de cemento. En nuestro caso, el cemento puzolánico pues ayuda a reducir este tipo de daños dentro del concreto. Como les comentaba, se deben de reunir varias cosas. Uno de esos es que el agregado sea reactivo y que exista humedad. Entonces, ya reuniendo esas condiciones, empiezan a haber explosiones. Si el cemento ese no es bajo en contenido de álcalis totales, entonces tiene que ver mucho el tipo de cemento que vayamos a utilizar. Esto es muy importante saberlo, porque el día de mañana si ustedes van a estar en un proyecto, deberán de llevar el control de calidad. No se trata también de hacer una batería de ensayos completos a los agregados. Ya los conocemos, si ya sabemos, por ejemplo, si es un agregado calizo, no le vamos a pedir la reactividad al calicílice. ¿Ya? O si es un agregado basáltico, no le vamos a pedir la reactividad al calicarbonato, sino que debemos de conocer qué ensayos se deben de aplicar a cada agregado. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Es una gráfica de una reactividad. El puntito nos indica el grado de reactividad que tenga agregado. Dice abajo de la línea punteada, agregados considerados dañinos. O sea, esos son los agregados reactivos. Hacia la parte derecha dice agregados considerados potencialmente dañinos, o sea, que podrían causar un daño. ¿Sí? Entonces, en este método químico, si encontramos que los agregados son considerados potencialmente dañinos, debemos de recurrir a otro tipo de ensayos en barras de cemento y verificar si se expande o no se expanden las barras. Ya es un ensayo, pues, que les digo yo, se realiza en 12 días. Hay ensayos que llevan 56 días, 120 días, en fin, depende de qué tanto queremos analizarlos. Y cuando dice agregados considerados inocuos, pues son agregados que no tienen reactividad. Esta es una fotografía de una reactividad. Vemos el agrietamiento que se produce. Entonces eso ya es un concreto que lleva cierto tiempo, cierta edad, y ahí se presenta a largo plazo. Lo que provoca el agrietamiento es por la expansión que se provoca dentro de la pasta de cemento. Les comento, es más que todo en zonas húmedas, cercanas a, por decirles algo, al mar, o en condiciones totalmente saturadas, ¿verdad? Si son muelles, por ejemplo, un muelle que está constantemente en contacto con el agua, pues se va a acelerar más esa reactividad. ¿Sí? ¿No hay dudas, Gaby? ¿No? Entonces, esta presentación realmente es un tanto corta. Me dicen ustedes si hay algunas inquietudes. Las referencias que tenemos pues son las normas técnicas guatemaltecas, Libro Azul de Caminos, las normas ASTM. Pues si no tienen comentario, alguna duda, pues esta es parte de la presentación de lo que son ensayos de agregados para la fabricación de concreto. ¿Estamos entonces? Gracias por su atención.